Un saludo a todos nuestros auditores. Comenzamos un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, muchas gracias, Carlito. Muchas gracias. Feliz y contento una vez más de estar acá. Avanzando, cada vez más. Ya vamos en el capítulo 21, Carlito. Nos quedan unos pocos capítulos más para terminar este evangelio. Muy agradado también de estar en la compañía de nuestro hermano Pablo Miranda, que está a cargo de los controles. Así es. Y la edición. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Así es. Bueno, hemos relatado gran parte del Evangelio de Mateo, que es el Evangelio más extenso. Y bueno, nos encontramos ya en la descripción de lo que va a ser la última semana del Señor Jesucristo, que se inaugura con esta famosa entrada triunfal. Recuerden ustedes que el concepto entrada triunfal es un subtítulo que se coloca en las Biblias principalmente para identificar el evento. Pero vamos a darnos cuenta que en definitiva esta entrada no solamente va a marcar el inicio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, que va a culminar en la crucifixión. Estamos contando el final, sí, Carlito. Sí, perdón. Sino que además, algo que quizás, bueno, no lo hemos tocado en nuestros programas radiales, pero esta entrada triunfal también marca el final de la famosa semana 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Exactamente. Así es. Entonces, esta también es, por un lado, termina un ciclo y se va a dar inauguración al proceso que va a llevar finalmente a nuestro Señor al Calvario. Vamos a dar lectura del capítulo Mateo capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 11. Así es. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, en primer lugar, Carlito, hay que destacar, como bien mencionabas tú, que el título de este segmento es la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? Y eso básicamente porque esto es una coronación. Uh-huh. Esta última semana y particularmente este día es la coronación, es un proceso de coronación de Jesucristo. Ahora, en Chile nosotros no tenemos no tenemos la tradición de tener reyes. No tenemos sangre azul en nuestro... Y en general en Sudamérica más bien hay sangre negra en los gobernantes. Pero no tenemos mucha idea sobre qué es lo que es una coronación o cuán importante es una coronación en un reino. Y la verdad es que la mayoría de nosotros tampoco tenemos mucha certeza, porque la verdad es que estuve averiguando yo, y por así decir, el reinado más
grande terrenal, digamos, sería el de Inglaterra. Y la última coronación se hizo en 1953, que fue cuando coronaron a la reina Elizabeth II. Entonces, desde entonces no existía la televisión, por lo menos en Chile, en muchos países, no se vio en muchos lugares, pero aún así es un evento pero fastuoso, lleno de lujo, de mucho simbolismo. A veces también empezaron a meter el tema de la religiosidad, colocando autoridades de la iglesia local, ¿cierto? Presentes y dando también su visto bueno, digamos, a esta coronación. Vemos coronas, en el caso, por ejemplo, de la reina Victoria, cuando ella fue coronada, cuando ocurrió la coronación de la reina Victoria, ¿cierto? Se mandó a hacer una corona que solamente estoy hablando del marco de la corona. Tiene 5 rubíes, 11 esmeraldas, 17 zafiros, 273 perlas y 2.868 diamantes. Ese es solamente el marco. Aparte de eso, tenía obviamente el diamante más grande del mundo, estaba también en un cetro, y etcétera, digamos. O sea, en términos de riqueza, de lujo, de apariencia, es algo pero absolutamente solemne e fastuoso, digamos. Y debemos considerar eso. ¿Por qué es tan importante considerarlo? Porque esta es la coronación del Rey de Reyes y del Señor de Señores, sí. Del Rey del Universo, por quien se hizo toda la creación, y sin embargo vemos cómo Él entra, y vamos a ir viendo cada una de las características de cómo este Mesías, cómo este Salvador viene, cómo llega, cómo entra a la ciudad, en comparación con lo que es el mundo. Sí, y hemos de decir también que en el contexto directo de la Escritura, la población existente tenía muy claro el concepto de coronación porque vivían bajo un imperio. Entonces, lo que tú estás nombrando acerca de las coronaciones y todo esto es realmente impresionante, pero es también el hecho de que de alguna manera el concepto de la divinidad se asociaba también con el rey o con los reyes. Entonces hoy día nosotros, la monarquía que tú nombras es quizás la más, entre comillas, estable de las pocas que van quedando, pero básicamente hoy día cumple una función decorativa y su intervención a nivel de lo que es el gobierno propiamente tal es muy escasa. Sin embargo, en el tiempo de Jesús no era así. O sea, el emperador era amo señor, considerado Dios, y por lo tanto su poder, como lo fueron inicialmente las monarquías también que comenzaron básicamente en la Edad Media, ciertamente la asociación entre lo divino y la corona siempre estaba en íntima relación, por así decir. Por eso es tan importante lo que tú decías también en relación a la antítesis que nos muestra Jesús. Es la antítesis de la coronación, es la antítesis de lo fastuoso. Por eso el nombre o el título entrada triunfal puede resultar hasta una mofa en relación a lo que realmente es la entrada triunfal. No solamente lo que correspondía a los reyes, ¿no es cierto? Sino que también, por ejemplo, a los generales conquistadores que solían entrar a la ciudad, claro, en un caballo blanco y arrastrando con gran parte del botín, ¿no es cierto? Y recibía loores y alabanza y todo eso, ¿no es cierto? Y vemos que Jesús entra en un pollino, en una cría de asna, un animal de carga, un animal absolutamente despreciable desde el punto de vista de lo que podemos decir nosotros la fastuosidad. No nos imaginamos un general entrando triunfante en un burro, hablando en términos nuestros. Ya en la época de Jesús, digamos, lo que estaba bien visto era entrar en un caballo. Exacto. O sea, hay que tener claro que en el contexto
es tal cual como sería hoy en día, digamos. Sí. Ver entrar a una persona, como dices tú, con un caballo blanco, qué sé yo, pero muy arreglado y con espada y con escudo y, como dices tú, con lo que se ganó en la guerra, etcétera. Era un desfile sumamente fastuoso que involucraba... bueno, hay relatos, por ejemplo, de la historia de Tito Vespasiano, que fue un gran conquistador romano, un general. Ellos, dicen los relatos, es que ellos, por supuesto, hacían el recorrido, gran parte del recorrido en un caballo normal, por así decirlo, pero faltando algunos kilómetros, la caravana se detenía y traían el caballo con que el emperador, o sea, el general iba a entrar, y normalmente era peinado, era acicalado, ¿no es cierto? Y por lo tanto era parte de esta fastuosidad. No entraba con el caballo que recorrió todo el camino, ¿no es cierto? Y venía con la lengua afuera y... todo transpiraba, claro, el caballo. Entonces, todos estos detallitos que pueden parecer secundarios nos dan una idea de lo que Jesús quería comunicar en su primera venida, ¿no es cierto?, en relación a lo que es lo que va a ser el final de esta primera o esta coronación. Porque no nos olvidemos también que en Apocalipsis vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo regresando en un caballo blanco, y ahí sí con toda, entre comillas, también la fastuosidad que nosotros pudiéramos imaginar. Okay, entonces, todo eso lo vamos a ver, pero en Apocalipsis. En Apocalipsis, claro. En el regreso. En la entronación, por así decir, final, celestial, ¿ah? En el reino de los cielos. Es así. Pero esta es y aparte que Jesús es tan consecuente, es decir, nació en un pesebre, entró, entre comillas, a su coronación en un pollino, en una cría de asna, como dices tú, Carlito, fue coronado con espinas. Entonces, sí, eso es. O sea, acabas de nombrar una corona que no sé si tendrá la posibilidad de valorizarse en libras esterlinas o en dólares. Debe ser una cosa impresionante la cantidad de ceros que debe valer esa corona, por decir alguna cosa. La de Inglaterra. La de Inglaterra. Entonces, cuando vemos la corona de espino, nos estamos refiriendo a una situación tan vulgar, y no una corona que enaltece o que destaca a la persona, sino que una corona que le provoca dolor, una corona que realmente lo daña. Entonces es todo lo que va a suceder con Jesús al inicio, al comenzar y al finalizar esta semana. Es la antítesis de la fastuosidad, de todo lo que el ser humano se entrona o es entronado. Bueno, para retomar un poco lo que aparece en esta historia, Carlito, en Juan capítulo 12, versículos 1 al 2, nos habla de lo que ocurrió el día anterior. Uh-huh. ¿Ah? Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, uh-huh, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces, aquí vemos que antes de esta semana, Jesús tenía absolutamente claro lo que iba a pasar. Como hemos leído antes, muchas veces le dijo a sus discípulos que él tenía que ir y que tenía que morir y que tenía que padecer, ¿cierto? Uh-huh. Para luego resucitar. Entonces, uh-huh, él tenía muy clara la historia. Pero incluso ahí, él se prepara estando con su círculo más cercano, sí, con su amistad, con Lázaro, con María, con Marta, las hermanas, ¿cierto? Que realmente con quienes tenía una cercanía, tenía una coinonía, como se dice escrituralmente, ¿cierto? Y con ellos se queda, digamos. Y luego, en el mismo Juan 12, pero versículos 9 al 11, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Estamos hablando de Betania, sí, al lado de Jerusalén. 9 kilómetros. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Realmente estos relatos paralelos nos dejan... no dejan de sorprendernos, mejor dicho, por el hecho de cómo
estamos hablando de poblados de villorrios muy pequeños, donde ciertamente las cosas se sabían inmediatamente, ni siquiera si acá hoy en día en ciudades grandes las cosas se saben y todo esto. Imagínense en esos que eran verdaderos caseríos. Por ejemplo, este tema de Betfagé era un caserío. Hoy en día ni siquiera se sabe con certeza. Se sabe que era solamente... Está en el Monte de los Olivos. Claro, ¿no? En alguna parte. Y el Monte de los Olivos tampoco es una cosa grande, es un área pequeña. Sin embargo, la actitud criminal de los sacerdotes y la ceguera, ni siquiera por... Ellos sabían, vieron, fueron testigos de la resurrección, pero la solución que encontraban era matarlo. Pero esta vez asegurarse. Claro. ¿Ah? Que lo resucitó, ya vieron que tenía el poder para resucitarlo. Entonces, pero la solución, matarlo. Y mira lo que dice ahí Carlito en no ha cambiado mucho la política en todo caso. En el versículo 9 decía: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Gran multitud. Fíjate que hay un relato histórico que en el año 43 aproximadamente se sacrificaron poco más de 200.000 corderos. Y debido a que la escritura decía que un cordero era más o menos para 10 personas, estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas. Mira, puede que no sean 2 millones de personas. Pero es una multitud. Lo que pasa es que... Pero es una cantidad gigantesca de personas que iba a celebrar la Pascua. Bueno, eso es lo que te iba a decir. O sea, los relatos de millones de personas, en este caso 2 millones de personas como población flotante, por así decir, claro, junto con los que habían, es absolutamente real, porque ciertamente concurrían, porque en aquel entonces la ley, o el Talmud, mejor dicho, establecía, no la ley, perdón, el Talmud, la tradición oral, establecía que a lo menos una vez en la vida un judío tenía que ir a Jerusalén y sacrificar. ¿Ya? Entonces nos encontramos que efectivamente concurrían todos los judíos del mundo existente en ese entonces a Jerusalén. Entonces la realidad de esta población flotante era gigantesca. No nos olvidemos que Jesús nace también en una fecha similar, ¿no es cierto? Y no había dónde colocar, no habían alojamientos. Claro. No habían alojamientos, no había nada. ¿Ya? Entonces, más o menos dando un poco los antecedentes, Carlito, aquí estamos hablando de una cantidad gigantesca de personas en un lugar pequeñito. Sí. Pequeñísimo, digamos. Sí. Entonces, estas personas, Jesús ya había hecho un recorrido. Hemos estado nosotros leyendo ya por más de un año, casi 2 años, el Evangelio de Mateo. Hemos visto cómo Jesús va pasando por distintas áreas, ¿cierto? Y cómo sale incluso del área donde vivían los judíos, cómo va al sector de los gentiles, por así decir, y hace milagro tras milagro, y la gente escucha hablar de él, y se hace famoso en todas partes. Escuchan hablar de este Lázaro. Entonces hay mucha gente que, por así decir, ve hoy en día la oportunidad de ver a Jesús, porque tiene que ir de todas maneras a Jerusalén para la semana de la Pascua. Sí. De la Pascua. Entonces, por eso, por así decir, Jesús ya viene con un séquito de personas detrás de él, con este recorrido, que lo están acompañando, viendo milagro tras milagro, escuchando sus palabras. Y más encima, viene más gente aún para ver a Jesús y a Lázaro. Y a Lázaro, sí. Que es conocido ya en toda el área, digamos. Entonces es una cantidad de personas gigantesca, y obviamente vemos que los religiosos se ven completamente sobrepasados, porque es como si, no sé, 3 veces la población de un país llegara a una ciudad y apoyando más encima a Jesús, a una persona que estaba completamente en contra de ellos, que partió estando en contra de ellos, que siguió enseñando en contra de ellos, y que vamos a ver después que durante esta semana también, una vez más, confronta a los escribas y fariseos. Esto es como bien bueno, aquí hay una serie de cosas que uno tiene que comenzar a desglosar, de cómo Jesús va cumpliendo cada una de las palabras que estaban de él escritas. Él, ¿no es cierto?, cumple hasta el vehículo y la forma de cómo iba a entrar a Jerusalén en esta última semana. Está en el profeta Zacarías, descrito exactamente lo que dice en el versículo 5. Dice: decida la hija de Sión
he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces es impresionante. Zacarías 9:9. 9:9, claro, Zacarías 9:9. Estamos hablando de por lo menos 600 años antes, ¿no es cierto? 600 años antes, o quizás 500, pero estamos hablando de a lo menos, ¿no es cierto? 5 siglos antes ya estaba descrito con lujo de detalle, porque ni siquiera dice un animal, sino que lo especifica, un asna sobre un pollino, hijo, y cuando los discípulos llegan, encuentran exactamente a la cría y a su mamá, ¿no es cierto? Y toman el pollino. Fíjate que, mira, eso es lo hermoso de lo que decías tú, los escritos paralelos, los evangelios paralelos. Marcos 11:4 da tanto detalle. Dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino. Y lo desataron. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que cuando usted tenía este evangelio en sus manos en el año 50, 60, 70 después de Cristo, usted podía ir después a Betania o podía ir a esta ciudad, ¿cierto? Y usted podía ir a ese codo y podía preguntar cuál era la casa y decía, ¿quién era el que vivía acá? Ah, ¿está vivo? Y es verdad, sí, nosotros teníamos el pollino. Sí. Entonces, es para eso, por eso la escritura fue escrita con tanto lujo de detalle para que uno pueda ir y preguntar y verificar, tal como comienza el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Que dice que él preguntó, consultó, averiguó, hizo un trabajo de investigación, Lucas. Exacto. ¿Ah? Como era un médico, también tenía toda una sistemática un método, un sistema. Y la aplicó, digamos. Entonces, ¿qué más detalle vamos a querer, digamos? ¿Ah? Sí, no, sí, es impresionante. Sí, realmente es una situación que nos conmueve, porque no hay cómo no reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Así es que, bueno, vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos para continuar con esta hermosa porción de la Escritura. Bien, ya estamos de regreso y seguimos analizando la porción de Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11, donde estamos revisando, y diría con lujo de detalles, la entrada triunfal, entre comillas, ¿no es cierto?, el concepto triunfal que inaugura la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que va a culminar en el Calvario, y que de manera, diríamos nosotros, populista, la gente comienza a hacer o a expresarse a favor de Jesús. No debemos olvidar que no pasó una semana, ¿no es cierto? Y esta misma gente pidió a Barrabás. Entonces, exactamente, y decía crucifícale, claro. Entonces el nivel de influencia del populacho hace que esto sea quizás algo, no vamos a juzgar la situación, pero le damos un tinte populista, porque en definitiva la gente no se convirtió, sino que más encima se decepcionó después al final. Es algo que ocurre hoy en día. Exacto. Fíjate que desde el primer versículo, Carlitos, cuando dice que Jesús llamó a estos 2 discípulos y los envió a buscar este pollino, ya nos está diciendo que Jesús tiene todo el control y él sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Porque no es que Jesús fue un sabio y que se vio enredado en esta atmósfera política y que desgraciadamente murió como parte de las peleas políticas y poderes. No fue el primer mártir. Exactamente, no. De una causa, como se le dice muchas veces. El Hijo de Dios, y él tenía pero absolutamente claro todo lo que tenía que hacer, cómo, cuándo, dónde. Él, que no quepa ninguna duda, él eligió hacerle absoluto caso a Dios Padre, digamos. Se sujetó hasta la muerte. Otro aspecto interesante, Carlitos, es lo que aparece en Génesis 22, versículos 4 al 6, que nos relata cuando Abraham llevó a Isaac al sacrificio. Dice, al tercer día, bueno, eso ya es importante, se demoraron 3 días en llegar al mismo monte donde iba a ser sacrificado Jesús, ¿cierto? Y Jesús se demora 3 días también en resucitar, digamos. Entonces eso ya es un paralelo. Pero además dice, se demoraron 3 días, Abraham abrió sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac.
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Es decir, aquí vemos la imagen de Jesús, pero mil y tantos años antes, digamos, con Abraham. 1400 años 1400 años antes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos? Que el sacrificio que iba a hacer Isaac se baja del asno ahí, en donde estaba, por así decir, la base de este la monte, falda del monte Sión. Y Jesús toma ese asno y sube hasta la cima para ser sacrificado. Isaac también lleva la leña en su espalda. Jesús lleva la cruz en su espalda. Entonces ahí vemos todo el paralelo. En el fondo lo que es una vez más esta enseñanza de que no es necesario que tu hijo muera. ¿Ya? Para eso Dios puso a su hijo, a su único, al amado. Esa es la señal más grande, porque para Isaac hubo misericordia, para Jesús no hubo misericordia. Entonces eso es sumamente fuerte en entender qué es lo que significa el sacrificio de Jesús en toda su dimensión. Para él no hubo misericordia, para él hubo la cruz, hubo la muerte, hubo el abandono, hubo todo lo terrible que se relata en las Escrituras y lo que la gente normalmente sabe que sucedió ahí en la cruz. Sin embargo, ahí está mostrando tanta misericordia el Señor con Isaac, y en Jesús, al contrario, lo castiga, por decirlo de alguna manera. Todo el peso de la ley, todo el pecado sobre él, porque él estaba ciertamente tomando, como dice Isaías 53, sobre él todo el pecado del mundo, y estaba a la vez, ¿no es cierto?, llevando ese pecado, cumpliendo y pagando el precio de ese pecado, para que efectivamente nosotros pudiéramos alcanzar un día salvación. Bueno, como tú comentabas, Carlito, versículo 8 en adelante dice: y la multitud, que era muy numerosa, una vez más dándole énfasis a esta población flotante de más de 1 millón por lo menos de personas, ¿cierto? Sí. Esta multitud muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. ¿Ya? Esto de tirar los mantos, de lanzar ropas, nosotros podemos encontrarlas en Segunda de Reyes 9:13, cuando habla de la coronación, otra coronación de un rey de Israel que se llamaba Jehú. Dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Es una forma de reconocer la autoridad. Es una forma de colocarse debajo, es una forma de decir: nos sometemos a ti. Exacto, es una forma de humillarse delante de la autoridad, y como lo vuelvo a insistir, el concepto de autoridad de aquella época no es el concepto de autoridad que tenemos nosotros hoy día, porque había un concepto de monarquía, y la monarquía se asociaba también, quíralo o no, a un concepto de divinidad. Hoy día nosotros jamás habría pasado, por ejemplo, que un ministro del César hubiese sido insultado o vapuleado o pifiado, porque quien lo hubiese hecho le costaba inmediatamente la vida, ¿no es cierto? Entonces es un concepto de sometimiento, y vemos, ¿no es cierto?, cómo la gente de manera tan ligera, ¿no es cierto?, se rinde a Jesús, pero vemos que esa rendición no es más que un acto emocional, y lo que ellos están clamando, ¿no es cierto?, como dice el versículo 9, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Yoshaná, Hosana, que es Yoshaná, que significa sálvanos, Jehová, sálvanos ahora. Ahora, ese Jehová, sálvanos ahora, ellos lo leían, los judíos, ¿no es cierto?, como sálvanos del yugo romano, sálvanos del imperio, sálvanos de los impuestos, sálvanos de la condición en que vivimos. Ellos no tenían en mente la salvación que venía a hacer Jesús, la salvación del pecado, de la culpa del pecado. Para ellos no estaba eso en mente. Ellos
con todo lo que escucharon de Jesús, con todo lo que quizás muchos vieron de Jesús, y tal como dices tú, la fama, entre comillas, si se puede usar la palabra fama de Jesús, se había repartido por todo lo que era el mundo conocido de entonces. Por lo tanto, los judíos que venían de otros lugares del imperio, ¿no es cierto?, también estaban ahí reunidos con la esperanza de que ese fuera el momento en que el Mesías liberara a Israel del yugo romano. Y ese Yoshaná es Jehová, sálvanos ahora, sí. Pero esa demanda tenía relación con el yugo romano, no con el pecado, no con la condición. Fíjate que en el Salmo 118, versículos 25 y 26, aparece esa misma palabra, Hosana o Yoshaná. Dice, aquí está traducido, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Sí. Bueno, ellos reconocían que Jesús venía de Dios, ¿no es cierto? De hecho, le claman hijo de David, que es el título mesiánico. Eso ya es complicado, Carlito. Porque el hecho que le hayan dicho hijo de David implica que ellos ya no pueden aludir ignorancia. Ellos entendieron en ese momento que este era el Mesías que había de venir, que estaban esperando por tanto tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto, ahora en el día del juicio, por así decir, ellos no pueden decir que no sabían. Ellos entendieron las profecías, al igual que los escribas y fariseos, digamos, que también sabían que él venía de Dios. Claro. ¿Te fijas tú? Claro, lo que puedo decir yo solamente es que esta gente estaba tan esperanzada de ser liberados de su condición de esclavitud con ciertas concesiones, pero esclavos al fin y al cabo del sistema romano. Vieron en Jesús la figura mesiánica prometida por Dios del linaje de David. Entonces, obviamente, ellos esperaban a otro Mesías. Ellos esperaban que este Mesías que están reconociendo acá, así es, ¿no es cierto?, hiciera lo que David hizo, ¿no es cierto?, en cuanto al dominio que adquirió de Jerusalén y la libertad y además la prosperidad, porque no ha habido, ni siquiera el reino de Salomón, mayor prosperidad que en el tiempo de David. En Salomón se agarró a esa prosperidad y, como buen hijo de gobernante, se farreó todo lo que el padre había construido o había ganado. Pero en el fondo lo que estaba esperando el pueblo judío, y que es lo mismo que está esperando hoy día, sí, es lo que aparece en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 20, que es el milenio. Sí. Que es este Mesías que va a gobernar desde Jerusalén y va a gobernar a todas las naciones y va a gobernar, dice ahí, con mano fuerte. Con vara de hierro, sí. Con vara de hierro. Bueno, por eso es que el pueblo de Israel le queda, desgraciadamente a la nación de Israel, le queda el último gran periodo de sufrimiento por causa de que a raíz de este sentimiento y de este deseo que está latente en la realidad actual de la gente en Israel, religiosos y no religiosos, la concepción del Mesías. Y por eso es que le van a dar la bienvenida al anticristo, porque el anticristo les va justamente a, ni siquiera a dar, porque nada de lo que el anticristo hace finalmente se cumple o promete, sino que es un engaño. Sin embargo, va a lograr darle a Israel o que Israel lo relacione directamente con este Mesías y esta esperanza de un Israel libre en toda su plenitud, ¿no es cierto? Y claro, siendo, por supuesto, porque el anticristo en algún momento va a gobernar desde la mismísima Jerusalén, siendo Israel realmente el centro del gobierno mundial. El centro del gobierno mundial. Así va a ser. Ahora, versículos 10 y 11 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces quizás es importante ahí mencionar, Carlito, que en este día era el día que por tradición los judíos y particularmente los sacerdotes hacían una elección de todos estos corderos que estaban en la zona, ¿cierto? Y buscaban cuál era el cordero perfecto, el cordero sin mancha,
aquel que iba a ser sacrificado, por así decir, el principal sacrificio, por así decir. El Yom Kippur. El Yom Kippur. Y básicamente ese cordero entraba por la entrada por donde vino Jesús, digamos. Entonces toda la gente estaba ahí esperando a que entrara el cordero del sacrificio. Y lo que hizo Jesús fue anticiparse a eso. Entonces lo que leíamos nosotros es que venía gente delante de Jesús y detrás de Jesús gritando, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre. ¿Te fijas? Toda la gente juraba, por así decir, que venía el cordero. Sí. Y se encontraron con un hombre sentado arriba de un pollino. Uh-huh. Entonces por eso dicen, ¿quién es este? Nosotros esperamos al cordero. ¿Quién es este? Este es el verdadero cordero. Sí. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso que tú relatas, André, es pero maravilloso, porque la puerta por donde entraba ese cordero era lo que se llama la puerta dorada, que era la puerta que conducía directamente al templo. ¿Ya? Los corderos entraban por la puerta de las ovejas. ¿Ya? Ahí entraban todos los corderos y en el proceso de la semana se seleccionaba el que se haría entrar al templo por esta puerta dorada. Entonces Jesús se anticipa, como quien dice, una semana a este evento que ellos estaban esperando, ¿no es cierto? Y ven entrar a Jesucristo. Y por eso se pregunta, ¿quién es este? Claro, porque durante toda la semana, gran parte de esa semana, los sacerdotes, bueno, en su corrupción no aceptaban, porque había una serie de sacrificios diarios y los sacrificios comunes, pero lo que nos estamos refiriendo nosotros es al sacrificio más importante, al principal que hacía el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, la expiación, y se elegía el cordero perfecto, y ese cordero perfecto, ¿no es cierto?, era examinado, lo mismo que sucede con Jesús, lo examinan los fariseos, lo examinan Poncio Pilato, es examinado y no le encuentran razón alguna de condenarlo. Entonces Jesús va a cumplir todo el ritual, ¿no es cierto?, como cordero. Esto es impresionante, lo que los judíos durante siglos hicieron simbólicamente, ante sus ojos estaba haciendo el verdadero sacrificio, único verdadero sacrificio. Entonces es realmente alucinante para mí, porque cuando uno, por ejemplo, ve la puerta de las ovejas, que es una puerta secundaria que va a dar a un gran, o iba a dar, mejor dicho, a un gran establo donde habían ni siquiera los sacerdotes, había había gente antes que de todo lo que entraba hacía una preselección. Un filtro de a poquitito. Y eso era lo que venía a ver. Tiene una manchita, está un poquitito cojo, tiene este problema, qué sé yo. Iban haciendo una selección de lo mejor. Exacto. Pero finalmente elegían al cordero sin mancha. Y ese era el que entraba por donde entró Jesús. Así es. Entonces, la locura, yo me imagino, uno tiene que imaginarse miles de personas gritando todo esto, digamos, y a la vez la imagen de entrar Jesús, que además han escuchado pero tantos milagros y tantas cosas, es una vorágine, digamos, es como lo que ocurre a veces en los estadios, ¿cierto? Que se destapan los sentimientos, ¿cierto? Y las personas, por así decir, se ponen a gritar, etcétera. Eso, una euforia. Imagínense una euforia, pero de carácter religioso, espiritual, ¿cierto? Y por otro lado, los judíos fariseos, los sacerdotes, que ven a esta persona cumpliendo lo que estaba escrito, porque puede que la gente no entendía esto del pollino, pero para un fariseo que conocía la escritura de memoria, sabía perfectamente que se estaba refiriendo a Zacarías 9:9. Entonces es ahí, digamos, el terror que deben haber sentido estos escribas y fariseos y la urgencia de asesinar a Jesús. A Jesús, digamos. Sí. 2 millones de personas gritando a esta persona y colocándolo como su líder, como su salvador, digamos. Sí. Uno también tiene que saber que, en Belén, todo esto es parte de lo que los judíos, o sea, los fariseos, mejor dicho, fueron torciendo en el tiempo por un asunto de dinero. Porque el cordero tenía que venir desde Belén, ¿no es cierto? Y demoraba un tiempo en entrar y lo venían cuidando, ¿no es cierto? Venían en condiciones especiales, pero después los judíos, por un asunto de ganar dinero, ¿no es cierto? Ellos hacían una selección y todo esto. El cordero no se elegía en esa semana, el cordero se elegía antes y tenía que venir una semana antes del sacrificio.
durante esa semana el cordero elegido se examinaba, ¿ya? Y Jesús entonces está cumpliendo verdaderamente la ley, porque para los fariseos, ¿no es cierto?, hacían entrar el cordero casi de manera simbólica nomás, el último día para entrar ahí. Pero el cordero originalmente tenía que entrar el primer día de la semana de la Pascua, y ese cordero seleccionado era finalmente examinado y sacrificado el último día, ¿no es cierto? El día del sacrificio, claro. El día de la semana. Bueno, y por otro lado, Carlito, otro tema más muy interesante que tú mencionaste, ¿cierto? Que tiene que ver con Daniel 9, 24 al 27. Que bueno, no hay tiempo, digamos, para hacer un estudio exhaustivo de eso, pero ahí habla de la semana 69, ¿cierto? Porque dice que entre el decreto de Artajerjes para reconstruir las paredes de Jerusalén y la entrada de Mesías príncipe, tenían que pasar 69 semanas. De años. Y esas son 483 años, lo equivalente a 173.880 días, ¿ya? Y hay varias personas que han hecho estos cálculos, etcétera. Usted lo puede buscar en internet, y básicamente da que el Mesías príncipe debe entrar a Jerusalén el 10 de Nisan, el 30 de marzo del año 33. Entonces es impresionante, sí. O sea, ya estaba escrito en la Biblia. Sí. Siglos antes. Es alucinante. El día que tenía que entrar Jesús a Jerusalén. Por eso lo que decías tú hace un rato del control absoluto de Jesús de la situación es absolutamente claro al cumplir cada paso, cada momento del plan. Ahora, el tema de las semanas de años, solamente como un dato para que usted lo pueda entender, la versión en el español, en cualquiera de las traducciones al español, usted va a encontrar la palabra semana, pero la palabra semana ahí no es realmente semana, sino que es séptimo. Los judíos miden porque es la palabra Shavuá, que significa séptimo, y entonces los judíos tenían y medían las cosas por séptimos, haciendo alusión, por supuesto, a los 7 días de la creación. Ellos tenían un Shavuá de semana, que era el séptimo día de descanso, de reposo, ¿no es cierto? Equivale al sábado. El séptimo agrícola, que era al séptimo año, ellos dejaban descansar la tierra, no la usaban. Y el 7x7, que en definitiva marcaba el jubileo, que el año 50 era la época o el tiempo del jubileo por ley. Entonces, claro, uno se confunde un poco porque ahí decía, lo que debiera decir es 69 séptimos de años. Claro. Séptimos de años, ¿ya? Y que son estos 483 años. Imagínese usted que nos escucha, digamos, escrituralmente se decretó a través de una profecía 483 años antes que tenía que venir Jesús. El día exacto. O sea, impresionante. 30 de marzo del año 33 es el día que tenía que entrar Jesús. Por eso Jesús manda llamar. Sí. Tráiganme al pollino. Él tiene el control. Él inicia la situación. Él comienza todo este suceso de eventos que va a terminar con su muerte y resurrección. Sí, y bueno, ahí mismo cuando es confrontado tanto por los fariseos como por Poncio Pilato después, él siempre dice, por ejemplo, en el caso de Poncio Pilato, tú no tienes ninguna autoridad a no ser que te haya sido dado por el Padre. O sea, él está en control absoluto de la situación. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y volvemos para despedir ya el programa. Bien, estamos ya finalizando el capítulo de hoy, que es un capítulo, vamos a entrar ya aquí de frentón a la última semana, ¿ya? Y vamos a encontrarnos con muchos sucesos que quizás, ¿no es cierto?, son más conocidos culturalmente por las personas, pero que obviamente al analizarlos escrituralmente nos va a dar la dimensión de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos a que pueda seguir nuestros programas, seguir este estudio, que como decía Andrés, ya vamos a completar los 2 años y hemos intentado hacer un recorrido lo más detallado que el tiempo nos permite.
Así es que le damos las gracias por su sintonía y le pedimos al Señor que si usted no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo, le reconozca y que el Señor le conceda ese arrepentimiento para salvación y usted pueda realmente ser una oveja de Dios. Así es que Dios le bendiga. Muchas bendiciones y saludos a todas las personas. Así es.